Buenas, este video está presentado por Dayardiana Lambraño Ariza, María Alexandra Galeano y María Carolina Holguín, estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, 2024. Hoy nos centraremos en el fascinante mundo de la psicología, explorando los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos superiores que gobiernan nuestra mente. Nos sumergiremos en la intrincada red de la sensopercepción, desempeñando cómo nuestros sentidos dan forma a nuestra realidad. Además, indicaremos tiempo a analizar en profundidad los documentales vistos durante las clases. Buscamos la conexión entre sus narrativas y los conceptos psicológicos estudiados, proporcionando una visión más completa y enriquecedora. Bueno, este video no solo es una oportunidad para expandir nuestros conocimientos, sino también para reflexionar sobre cómo estos principios se manifiestan a nuestras vidas cotidianas. En primer lugar, hablaremos de los procesos psicológicos básicos. Los procesos psicológicos básicos son indispensables para nuestra vida, ya que nos permiten sentir, captar y percibir lo que el medio ambiente nos propone. Bueno, empezamos con la emoción. La emoción es todo lo que mueve nuestra conducta, lo que nos provoca una respuesta. Un ejemplo claro podría decir que en este momento aquí en la universidad podemos escuchar los pajaritos. A mí me mueve mi conducta ya que de pronto me gusta su sonido, siento tranquilidad o simplemente me gusta el animal. Por lo tanto, el estímulo que se está presentando va a hacer que yo me dirija ante ellos y les preste atención. La memoria es ese proceso en el cual hemos interiorizado información gracias a los procesos anteriormente hablados y a partir de ahí podemos captar, guardar y luego evocar información. La sensación es la respuesta que generamos ante el estímulo. Seguido con el ejemplo que dijo mi compañera de los pajaritos, pues a mí me lleva a pensar en la naturaleza, en una tranquilidad, en paz mental, en todas esas emociones lindas que me siento totalmente tranquila en estos espacios. La atención es cuando existen diferentes estímulos, el cual nos enfocamos en uno solo. Un ejemplo es aquí, en este lugar, donde existen varias plantas, el cual a mí me llamó la atención esta, ya sea por su textura, su color y resalta ante las demás. Bueno, la percepción es cuando le damos sentido al estímulo que se está presentando. Bueno, simplemente no es que esté escuchando los pájaros, sino que yo le doy un sentido ante el tejido simbólico que he creado. Entonces, como yo sé que son los pajaritos, el sonido, quizás he tenido una mascota, quizás he tenido una experiencia linda con ellos, entonces yo le daré un sentido a este estímulo. Los procesos psicológicos superiores se adquieren y se desarrollan a través de la integración social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Pensamiento son productos que elaboran la mente voluntariamente por su orden o estímulo externos, mediante el cual los individuos desarrollan sus ideas acerca del entorno, es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimientos relacionándose entre sí. Un ejemplo de este podría ser cuando llego a un lugar y enseguida pienso en todo lo que he vivido y me ha pasado allí en dicho lugar. El lenguaje es un sistema compuesto por signos que sirve para transmitir información.
Los signos que componen el lenguaje pueden ser sonoros como los sonidos de las palabras. El lenguaje corporal como los gestos que uno hace o los iconos como las imágenes. Un ejemplo de este podría ser cuando se pasa alguien que no sea de nuestro agrado y uno enseguida comienza a hacer gestos en nuestra cara ya que esa persona no es de nuestro agrado. La inteligencia incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de una manera abstracta, comprender las cosas complejas y aprender de las experiencias. Un ejemplo de esta podría ser cuando a uno se le daña el carro y uno lo que hace es llamar a un amigo o llamar a un mecánico para que le ayude a resolver dicha situación o dicho problema el cual está presentando en esos momentos y se toma las cosas un poco pasivo. Bueno, ahora hablaremos de la sensopercepción. La sensopercepción es la conducta que nos permite centrarnos en el estímulo que nos está proponiendo el medio ambiente. Cuando hablamos de sensopercepción vamos a tener dos variables, la sensación y la percepción. En la sensación vamos a poder transmitir una respuesta física y en la percepción vamos a darle sentido a lo que estamos viendo, observando o sintiendo. Las respuestas van a ser de manera aferente o eferente. La sensopercepción se da por medio de los órganos de los sentidos, que son tacto, audición, visión y gusto. Bueno, la percepción se va a dar de distintas maneras, ya que pues no todos vamos a interpretar las cosas de igual manera y esto se debe a las experiencias que hemos tenido anteriormente, a nuestra crianza, a cómo vivimos nuestro día a día y de acuerdo a cómo nosotros percibimos las cosas de diferente manera. Un claro ejemplo podría ser que un niño que va al colegio no va a interpretar las cosas de igual manera que un niño que trabaja en el campo con sus papás. Por ejemplo, si un niño ve este termo que está aquí, va a observar que es un termo para ir al colegio, que le sirve para tomar agua, que es una figura geométrica. Pero un niño que va al campo simplemente lo va a usar como algo donde puede depositar agua, pero no lo va a ver más allá de eso. Bueno, recibimos la información de los estímulos sensoriales. Físico, que viene siendo el estímulo, ya sea un ruido que podamos detectar. Fisiológico es la transmisión del impulso, o sea, la sensación que genera ese impulso o ese estímulo que nos están proponiendo. Y lo psicológico es lo que interpretamos a partir de ahí. Bueno, por medio de los órganos de los sentidos es que percibimos las cosas. Un ejemplo del tacto podría ser percibir este termo. A mí me va a generar una sensación agradable, pero quizás una persona que ha tenido una mala experiencia con este termo, que pues ese termo lo lastimó, tuvo un accidente, pues va a tener cierta distancia con este. En el olfato podemos dar un ejemplo de un perfume que para nosotros pues sea agradable o simplemente nos va a desagradar, ya sea que una persona que pues nos lastimó o si nuestro papá que usó ese perfume murió, pues no lo vamos a tomar de una manera agradable, sino que nos va a dar nostalgia o tristeza. Por medio del gusto, si yo pruebo una comida donde tuve un viaje, una experiencia bonita, me va a agradar. Pero una persona que quizás no vivió esa experiencia o tuvo ese tejido simbólico simplemente lo va a ver como un alimento más. La audición puede ser una música que nos agrade, que nos haga recordar un momento bueno o agradable ante nosotros, o simplemente algo que no nos agrada, que nos hace sentir mal, nos hace traer nostalgia a nuestra vida. Y la visión, bueno, cuando nosotros interpretamos ese estímulo, que pues no vemos, por ejemplo, solo este termo, sino que le damos una interpretación distinta, que lo podemos usar para para tomar agua, que es útil para nuestra vida. O sea, le vamos a dar un sentido al termo. No es solo un objeto, sino que de acuerdo a lo que hemos vivido anteriormente, que lo hemos usado, le vamos a dar un sentido.
Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre algunas de las teorías del aprendizaje en los siglos anteriores vistas por el documental. Bueno, empecemos que en el siglo XIX y a principios del siglo XX la inteligencia era medida por la física y por lo sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Que medían la inteligencia por la reacción y lo rápido que era el cerebro pues para reaccionar ante algún estímulo o suceso. ¿Esto qué quiere decir? Que físicamente inteligencia era igual a velocidad. Como otro concepto tenemos la neuroeficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro era medido por la capacidad y la facilidad de resolver problemas. Que a la hora de algún problema o de algún suceso el cerebro trabajaba de manera tranquila y buscaba una solución viable. Por ahí se medía la inteligencia, donde el cerebro no entraba en pánico, no era capaz de producir ningún efecto de estrés, sino que pues, obtuviera una solución rápida. Bueno, otra teoría está la de los astrocitos, que estos regulan la sinapsis, o sea, la comunicación entre neuronas. También alimentan a las neuronas y pues son capaces de controlar más de 1000 neuronas. Estos astrocitos fueron definidos ya que se hizo una investigación sobre Albert Einstein que comparaban su cerebro con otros cerebros de otros intelectuales completamente normales. ¿Esto qué quiere decir? Que en el cerebro de Einstein no encontraron nada totalmente diferente a la de los otros, a excepción de los astrocitos, donde decían que Einstein tenía más astrocitos que los demás cerebros y tal vez de ahí venía la inteligencia. Bueno, otra teoría podemos hablar de que en el 74 las personas o los niños con autismo eran denominados como personas con discapacidad intelectual, personas con bajos reguladores intelectuales y que pues, obviamente no tenían ninguna facilidad de aprendizaje y mucho menos de tener inteligencia. Bueno, también se decía que cada cerebro y que en cada parte de la memoria, en el hipocampo, en la amígdala, que en estas partes del cerebro se encontraba la inteligencia, que la inteligencia iba medida en una área específica y en que entre más esa área se desarrollaba, más inteligente era la persona. Bueno, y por último les voy a hablar sobre unos migrantes de raza, o sea, ¿qué quiere decir? Que no eran bienvenidos en el país, ya que decían que la inteligencia era hereditaria, que venía por genes y que estas personas no contaban con inteligencia. Entonces, por esta razón, no eran bienvenidas, ya que aquí se presenta una especie de racismo o algo con estas personas. Y pues algunos, cabe recalcar que algunos iban con su familia buscando oportunidades de vida y no eran bienvenidos, ya que tenían una baja